el pronombre ellos. Ellos es una multitud. Ellos y yo no estamos. Yo estoy en él y él en ellos. Ellos son la masa. Ellos son informes. Ellos son un ejército. Ellos marchan con la mano en la sien y zapatean con el paso del ganso. Ellos son marciales. Ellos van y vienen. Ellos los mandas. Tú maldita. Tú, puta. Tú eres la dueña de ellos. Y haces con ellos lo que te venga en gana. Ellos marcharán de buena manera hacia el matadero. Ellos sucumbirán en el apocalipsis. Ellos son pobres, son como él. Tú le pones los nombres y los marcas para que vayan al matadero. Tú eres el verdugo de todos ellos. Ellos morirán en el apocalipsis. Sus nombres de pila no quedarán en tu memoria. Ellos morirán para siempre. Ellos siempre fueron mis enemigos declarados. Ellos me juzgaron, me llamaron loco. Ellos habrían podido ser mis asesinos en mis andanzas guerrilleras, a pesar de que era a ellos a los que yo defendía y por los que iba a dar mi vida. ¡Qué risa! Ellos son todos para mí, menos el yo y el tú. Ni siquiera el nosotros estaba conmigo, porque cuando éramos nosotros, en nosotros estaban ellos. Pero para ti, maldita perra, fantasma del demonio, yo estoy en ellos y debo morir. No por culpa mía, ni de mi yo, sino de él, de mi él. Por eso moriré en el holocausto. ¡Qué pena! Morirá mi inteligencia, mi poética, mi palabra, y quién sabe si mis letras renacerán de las cenizas para hacer trizas tu legado. Ellos viajan en barcazas, en los trenes de aterrizaje, en contenedores, en el lugar de las ratas, en los transatlánticos. Ellos tienen el color negro, el color del chocolate, el color de la aceituna, el color del azafrán. Ellos son barbilampiños, ellos son bajitos, patizambos, trabajan en las minas, en las selvas, en las montañas, en las nieves perpetuas, en los desiertos, en los pantanos. Están en los edificios en construcción, en las calles en construcción, en las carreteras en construcción. Se encuentran en las grandes cañerías, en las montañas de basura. Venden baratijas en las calles, venden sus cuerpos. Son porteros, vigilantes, barrenderos, limosneros. En el campo son arroceros, cafetaleros, montañeros. Sobre los hombros de todos ellos descansa el planeta que pesa como la mala conciencia de la historia. Pero ellos no saben nada. Ellos están hundidos en la ignorancia. Son animistas, hechiceros, agoreros, prestidigitadores, astrólogos, pitonizas, cartománticos, palabreros, espiritistas, adivinadores, hundidos hasta el cogote en la densa niebla de sus mundos ajenos. Viviendo el infierno, no es raro que en la mente construyan otro infierno lleno de diablos, satanes, demonios menores y mayores, fantasmas que rondan los sentidos aturdidos y se hacen más reales que la realidad institucional a secas. Todos están poseídos. Hay posesos por doquier. La mala suerte, comillas, es la culpable. Los juegos de azar producen compulsión. Se le entrega el destino al diablo y la confusión cerebral, invadida por la montaña de cuentos hechiceros, se refunde de día y de noche en la mente obtusa y acosada por el hambre y el grito del
patrón. 2. Ay, la ignorancia es el cáncer de la pobreza. Todo pobre tiene ese cáncer, esa carroña en la mente y en la lengua. Reniega de la ciencia, se refugia en el fanatismo y le da valor a los charlatanes que hacen su agosto en ese círculo dantesco en el que permanece el pobre cargando el mundo sobre su lomo. Al pobre lo embrutece la ignorancia, crea dioses y los pone a pelear con otros dioses. Se rasga las vestiduras y se da golpes de pecho en iglesias de garaje y le entrega la hija al pastor para que la desflore porque su verga está bendecida por el Señor. Hay pastores que besan traseros para traer la buena suerte en esas mujeres culonas y para que consigan un marido que no les pegue, pero no, es inútil. Por un maleficio, en las noches de bodas, le tumba los dientes de un derechazo, pero ella compungida le echa la culpa al diablo y se resigna. Pastores que se enriquecen a costa de escrituras con sudor de petróleo. Pastores que fabrican milagros. Pastores que terminan comiéndose el cerebro de sus feligreses. 3. Pero yo odio a los pobres y los odio por ignorantes, porque su ignorancia es una carroña, es una mierda, y en esa sopa de mierda vive hundido el mundo. No hay salida, no hay fórmula de solución, no hay revolución ni nuevo partido que pueda enmendar el desastre. Y la historia, esa puta despiadada que se la jugó toda a la apariencia, al juego de roles, al poder representativo, a las instituciones, tejió esa malla, construyó esa tela de araña y nos atrapó a todos. Yo moriré, pero Trump también. Entonces, serán los hijos de los supremacistas los que construirán sobre las ruinas de una historia odiosa la nueva historia. Una historia sin dioses, que se peleen unos a otros, sin pastores, ni papas, ni popes, ni ayatolas, ni gurús. Una historia sencilla, del tamaño de una inteligencia que se complace en nuestro diseño cósmico y en nuestra insignificancia. En esa historia no habrá cabida a la ignorancia, a esa llenura de conocimientos espontáneos y falsos, a esas creencias estúpidas en mundos más allá de este. Nada se le dejará a lo sobrenatural, nada. Y en esa historia sencilla, de tiempos históricos cortos, que no desafían al cosmos, viviremos hasta que un cometa nos destruya. El pronombre nosotros. Nosotros, somos o no somos los otros. Nosotros somos otros. Esos otros somos nosotros. O nosotros somos únicos. Somos el yo y el tú. ¿Qué dice el fantasma? ¿Qué dice la puta? Que somos los otros. El nosotros de club, el nosotros que disfruta las mieles de la historia, no es ni tú ni yo, son los otros. Son los otros que protege la puta para quien la historia trabaja. Son una minoría de aristócratas. Aristócratas de esta historia pueden vivir donde quieran, paralizan corredores aéreos, carreteras y autopistas, pueblos y ciudades. Se cierran las grandes tiendas para atenderlos como un solo cliente. Algunos salen en la prensa, en la primera página, archimillonarios, políticos y potentados que están siempre en el primer mundo. Y el aristócrata de la historia tiene una conciencia política que se inclina a la derecha. Bueno, dejemos a esos otros que se mueran de muerte natural
y hablemos de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos tan pocos. Mis amigos y yo formamos un bello nosotros. Fabián y yo somos nosotros, amigos del alma. Nosotros hemos caminado juntos, hemos conversado juntos y nos hemos sostenido amigos durante 50 años. Óscar y yo somos nosotros, discípulo y maestro, amigos al caminar la vida, y una gran admiración de mi parte por su calidad humana. Mis discípulos y yo somos nosotros los señalados, los negados, los ninguneados, los criticados. Ellos y yo formamos un nosotros temporal, un nosotros que se acaba cuando el discípulo sale y se va y yo quedo solo. Yo estoy solo, nosotros solo está en mi cabeza, todos se han ido. Yo casi nunca digo nosotros, siempre digo yo. Yo no he estado desierto con casi nadie. Nosotros siempre estuvo ausente en mi vida. La familia crea un gran nosotros, es un nosotros convertido en fortín, en defensa, en coraza. En las instituciones, nosotros es un pronombre de sentimiento y pertenencia. Los sindicalizados se llenan de agujeros creados por la puta y el nosotros es fácil de destruir ni de pasar a ser los otros. Y dentro de los otros, ningún nosotros cabe. Mis 97 tesis. De nuevo el yo. He de volver al yo. Adentro un yo lejano, un yo esquivo, un yo que se le resiste a la normalidad. Un yo que no tiene amigos, un yo que se maldice, que rompe el espejo. Un yo que no quiere que todo el peso de la culpa la tengan mis circunstancias tomadas por asalto del fantasma, de la puta, pero no por ser yo, sino porque estoy como una raya en unas circunstancias de las que se apoderó una tela de araña que tejió la viuda y nos enajenó en las apariencias, en las instituciones y en la hipocresía. No. En los laberintos del yo hay cruces y recodos en los que me encuentro a solas y soy yo sin circunstancias. Un yo inconquistable, un yo primitivo, un yo odioso, deshonesto hasta conmigo mismo. Un yo que alcanza a la personalidad para hacerla esclava de pasiones ciegas y emociones encontradas. Es un yo sin cara, irracional, un yo contradictorio, descontrolado y lo peor, todo es falso en ese yo, no es calculador, pero embroma a la inteligencia para usarla en actos impredecibles. Es un yo indomable, pero ese yo no enfrenta a la puta, todo se hace en el invisible territorio local de lo sin importancia. Ese yo muere en silencio, amargado, derrotado, sin memoria y sin doliente. El cortesano. ¿Por qué somos hipócritas? ¿Por qué tanta falsedad en nuestra lengua? ¿Por qué la palabra para engañar? ¿Es toda la culpa de la puta? ¿O está en una raíz de nuestras raíces del mal? Sí, doy fe de ello. Tenemos en la raíz al hipócrita. Nuestra lengua es viperina y somos zorros y zorras sin importar el género. Yo soy zorra y zorro, claro está, y conozco zorras que son zorros y no son zorras. La hipocresía se viste de muchas maneras. A veces es melodramática, a veces es un sainete, una comedia, pero es rapaz, mendaz, falaz, odiosa. La hipocresía se siente como pez en el agua en el mundo institucional, sociedad del mutuo elogio. La apariencia es su arte y el fingimiento su oficio. No tiene sentimientos, es cínica. El hipócrita es un blandito, una gelatina. Va de un bando a otro y se mantiene en la línea del centro
en donde ha de caerle bien a derecha e izquierda. No tiene enemigos, todos son sus amigos del alma. El lenguaje del hipócrita se acomoda, es situacional. Puede ser falsamente crítico de la voz oficial o de la voz contestataria. Le queda muy fácil ser camaleón. Mueran los hipócritas. A la puta le encanta el hipócrita. Es alguien que adentro no tiene resistencias. El fantasma produce hipócritas en serie. Desde la institucionalidad y las apariencias los forma legionarios. Son áulicos, formalistas, acríticos, oficialistas, incondicionales, despersonalizados, descerebrados y cosas con ojos. El lenguaje institucional es un lenguaje hipócrita. No se cifra, se vacía de contenido y sale blando, acomodaticio. Se presenta universal, pero no es más que la vacuidad sofista, la simplificación cobarde. Todos somos iguales ante la ley. El niño es un príncipe. La justicia es imparcial. La democracia es la voz del pueblo. La salud es un derecho universal. Dios es amor. Yo soy libre. El pueblo es el constituyente primario. La mujer es igual al hombre. La mujer no es un objeto sexual. Tantos imperativos categóricos que solo desde la hipocresía se pueden cumplir. La hipocresía de los estados, la hipocresía individual. ¿Cómo será de ramera el fantasma, el monstruo, el cancerbero, que en la historia contemporánea Trump es un enemigo del mundo convencional, un deslenguado, un irritante, un maníaco, un loco? ¿Qué tan hipócrita es esta maldita historia que se escandaliza con la lengua de Trump? Un hombre irreverente, un hombre que dice verdades, que a todos gusta, nadie aprueba en escenarios públicos, pero en el voto secreto le dan la razón. Trump es racista. Ya públicamente dijo que no, pero ¿quién en el fondo no lo es? Trump es supremacista, pero ¿quién no quiere serlo? Trump es nacionalista, pero ¿quién en secreto no lo es? Trump no cree en el calentamiento global, pero ¿quién sin hipocresías cree en eso? En plazos históricos. Todo el mundo se rasga las vestiduras cuando Trump dice un desafuero, pero todo el mundo en la sombra sonríe. Es que, deseando el sueño americano, si por los mexicanos fuera, que salieran los asiáticos. Si por los asiáticos fuera, que se ahogaran los africanos. Si por los africanos fuera, que murieran los que no estuvieran bien dotados. Doña Pita, mi lady, $1 por cada centímetro. Es que, si por mí fuera, que murieran todos los hipócritas, con todas sus instituciones. Quiero un Sansón apocalíptico, que tumbe las columnas de las instituciones para el renacimiento de una criatura con inteligencia, ciencia y arte, y en autenticidad y libertad plenas. En una palabra, una nueva historia. Me asesinaré, lo merezco. Yo debo morir. Yo estoy contaminado. Yo tengo un enemigo dentro. Yo tengo el cáncer de la historia. Yo puedo ser Sansón y he de morir porque me enfermé desde adentro y mi inteligencia no logró dominar la bestia, pero tampoco quise hacerle caso al fantasma y quedé sin piso, sin existencia, en el vacío. Mi pasión me domina. Baja es mi pasión. Allá en ese zócalo habita mi egolatría y es indomable. Mi egolatría es apasionada, triunfalista, enemiga acérrima de la frustración y la derrota. No quiero perder, no quiero ceder. Para mí no es válido el refrán que dice: más vale ser cabeza de ratón que cola de león.
Yo quiero ser cabeza de león y punto. Pero, ¿quién no? Yo soy tan odioso como Trump, pero así como él tiene que morir, yo he de morir porque mis vicios no deben quedar para la nueva historia. Mis vicios que no fueron dominados por mi inteligencia son muchos. Ególatra, pedigüeño, intemperante, dominante, absolutista, extremista, exagerado, supremacista y cínico. Pero, ¿y mis virtudes? Mi autismo, la autenticidad, la poética, la risa, el humor, la intrascendencia, la espontaneidad, el juego, la teatralidad, la maestría, la austeridad, la descomplicación, la descreencia, el escepticismo. Vaya, qué bellas. Pero tú, puta, las ves como locura. Formas extranjeras, ajenas, enemigas, improcedentes, inconsecuentes, y debían ser negadas y reducidas a la impotencia. Yo me equivoqué, no supe jugarle el juego a la puta, por eso perdí. Me hice enemigo de mí mismo y me marginé. Solo mi inteligencia me sostuvo al precio altísimo de jugar al arlequín. El arlequín me ha sacado de duras y maduras, pero su peso en mi interior me ha lastrado y mi cansancio existencial se debe a ese desigual pulso con la puta. El incesto. Ahora que voy a morir, he de confesarle al mundo en mi yo universal mis raíces. Una, ya la dije, es la hipocresía, pero esa no es ni por mucho ni por nada la más importante. Esa es domeñable por la inteligencia, pero de estas otras que señalaré enseguida, la nueva historia les debe dar juego, no estorbarles su libertad y dejarlas ser. Somos incestuosos, es de nuestra naturaleza. Es una raíz honda y reprimirla, como hizo la puta en esta historia, es una crasa equivocación. El incesto terminará siendo pedagógico, y ser y no esconderse si el amor lo pide. El incesto no es impuro, no es pecaminoso, no es una monstruosidad, no es sino bello. Pero en esta historia es imposible. A pesar de que está prohibido, solo se contiene en la apariencia, en la hipocresía, pero en las sombras se suelta y se revuelca. Claro que sin tranquilidad. Sin embargo, a pesar del miedo, la pasión lo desborda. La bisexualidad. Yo soy bisexual. Lo supe muy temprano, en mi primera juventud, en la flor de mi pubertad. Me sentí atraído por Eduardo, un efebo griego, un Tazio, a quien amé en silencio. Solo mis ojos le hablaban, pero todo lo prohibía. La sociedad, la provincia, mi crianza, mi falta de criterios, y él, que me admiraba. Le daba miedo amarme a plena conciencia. Mi bisexualidad se vivió turbulenta, borrascosa, en la bohemia y bajo los efectos del licor. Sin embargo, y a pesar de la puta, yo viví experiencias bellas, poéticas, cargadas de estética, evolucionadas, ingenuas, tocadas por la vara mágica de la lírica y de mi autismo. Mi ambigüedad, amores equívocos y contrariados, pasiones encontradas. Mi poética volaba. Traía a las sirenas del Nilo, eran diosas. Diana, una célibe mujer, pero en la realidad no sentía el amor que predicaba. No era engaño, solo extravío. Quería amar, pero mi autismo, frío y distante, ajeno y anonadante, no daba señales de ninguna emoción por dentro. El amor se quedaba en la palabra poética, en la estética, en un deseo solo del verbo.
En la realidad de la palabra vivía mi amor, mientras adentro sentía que me amaban, sí, pero yo no lo sabía. Así jugué el verbo amor, o pude amar. Soy ambiguo hasta la médula, equívoco como yo solo. Soy un viejo y es la hora que no sé quién soy. Me multiplico, me habitan mil. Adentro estoy acosado por mis enemigos. ¡Ay, si fueran compañeros! No, que va, son todos enemigos. Por fortuna, unos de otros también. Afuera está siempre el más imbécil de todos. Un arlequín con una gran gota de sangre en la mejilla que baja, pero nunca cae o se repite. Con rabia se acomoda al medio, se hace atrás o en las esquinas. No le gusta el centro, sino cuando está seguro de que llamará toda la atención. Y ese cuarto de hora es el claustro y son sus discípulos. Nunca sé cuándo soy yo, el yo que quisiera ser, el yo auténtico. Quizás soy yo este mismo, este que escribe, este que para escribir se tiene que ir, se pierde de todos y teclea mirando el monitor en blanco y las palabras van saliendo como si me las entregara Dios, que no existe. Soy un poeta y solo he amado en mis poemas. Abajo en la realidad estoy visceral, cínico, ególatra, dejándome amar y yo sin poder hacerlo. Mis confusiones, vivas en mis relaciones cotidianas y en mis encuentros con las instituciones. Nunca he tenido claro nada. No supe manejar las relaciones con los míos, mis padres, mis hermanos, mis hijos, y todos terminaron alejándose de mí. Con mis compañeras mi confusión las hería cuando hablaba de otros amores en sus narices y las dejaba mal paradas. En el mundo institucional no supe manejar los roles. Me costaba mucho respetar a mis superiores. ¿Superiores? ¡Qué palabra tan horrible! Mis contradicciones. He sido un mar de contradicciones. No digo nada que se sostenga 24 horas. Mis construcciones nunca se edifican en memorias de la historia. No hago nunca edificios argumentales documentados. Mi pensamiento es de imperativos categóricos y no tengo soporte de memoria en un entramado discursivo. Cuando discurro soy coherente y lógico, pero eso no tiene tiempo, no viene del pasado. Por lo regular construyo aquí y ahora y punto. No tengo memoria de la historia, nunca pienso necesitarla para mis construcciones. Que la neurociencia y Dios respondan cómo lo hago. Toc, toc, toc. Toc, toc. ¿Quién toca la puerta? Yo, tú. Tú sabes de mí. Soy tuyo. Soy tú. Ah, claro. ¿Qué se te ofrece? Hablarte de lo que vienes hablando. Ambigüedad, confusión, contradicción. Quiero que sepas que yo soy tú. Vivo lo mismo. Tu yo no está solo. Yo, que soy tú, te acompaño. Todos los tú que tienes son iguales. Un amasijo de contradicciones, un mar de confusiones, un nudo de ambigüedades. Y él es peor, se contradice pero se niega. Es ambiguo pero se engaña. Y su confusión no la reconoce nunca. Pero tranquilo, que también tiene las tres bestias. ¿Entonces ellos también? Claro, esos tienen las tres cabezas muy bien puestas. Entonces, si tú, él y ellos son tricéfalos, el nosotros es el cancerbero de tres cabezas. Sí, sin lugar a dudas. Que muera el diplomático. El lenguaje más hipócrita de todos es, váyase al diablo, el diplomático. Se sitúa en el centro, dice ser neutral, no ataca ni a diestra ni a siniestra, quiere dejar contento a todo el mundo y finalmente no toma partido. Culpa en abstracto a las instituciones. Su dedo índice es corto, muy corto, no alcanza al otro, pero tampoco se dobla para autoseñalarse. Comillas. Le dejaremos eso al Ejecutivo. La última palabra la tiene el Legislativo.
El cierre lo hace la Corte Suprema de Justicia. Yo no fui, y sé que tú tampoco. Él no es el culpable. No sabía que la ley es impersonal. La ley es para todos, pero la justicia tiene la última palabra. Ellos no tienen la culpa, fueron engañados, pero la ignorancia no los exime. ¡Qué pecado! Lo lamento. Odioso lenguaje de mierda, como diría Trump. La tomaste con Trump, es que me cae gordo, pero solo por tirarse sus pelos enredados hacia atrás para tapar el despoblado. Mi testamento. ¿Qué me falta por decir? Quizás dirigirme a los míos y escribir el testamento. Este poema es mi última pluma. ¿Y cómo no hablarle a los seres que llevan mi sangre? Mis hijos vagan por el mundo sin remedio. No sé nada de ellos. Ellos no quieren saber nada de mí. Pero ellos están en un nosotros añorados solo por mí. Yo para ellos soy él, el hijo de puta. No los quiero, no los puedo querer. El amor necesita de cotidianidad, de cercanía, de estar adentro de cada mundo, cada realidad que ellos habitan. Yo no estoy en ninguna. Ellos son ajenos a mí. La lejanía enfría mi corazón. ¿Los añoro? Claro que sí. Quisiera que fueran mis amigos, hacerlos reír, conversar con ellos en tono de maestro y darles lecciones de vida. Por contraste, eso sí. ¿Qué quiero decirles? Que debían comprenderme. Prefiero la comprensión al amor. Ellos no me comprenden, de eso estoy seguro. En sus seres en situación histórica detestan mis actitudes que siempre cabalgaron en mi autismo. Nunca estuve en sus cotidianidades y fui responsable a morir. Pero ya de viejo no quise que me perdonaran. Solo ser amigo para reírme con ellos del mundo y sus asuntos, burlarme de la historia, de las instituciones, de las apariencias. Pero no fue posible. No fue posible. ¡Qué lástima! El hijo de puta. Nunca debí ser padre. Los padres en esta historia, con esta puta de los 1000 demonios, son unos verdugos. Infames en la crianza, cometen infanticidio, juvenicidio y malparicidio con los críos. Tratan de someter, tratan de imponer su dominio, su voz de autoridad. Sin raciocinio, meramente caprichoso, es escandaloso y espanta, mete miedo y convierte la relación en un infierno. Los hijos se llenan de rencor, se disfrazan, se alejan y vuelven al padre un proveedor y nada más. Todos los cuadros de padre son una caricatura. Todo empieza en el embarazo. Primero susto. Después miedo, sonrisa nerviosa y beso en la barriga. ¡Qué salamería! Comillas, yo iré por la leche. Baja con cuidado las escaleras. No lo hagas, lo haré yo. Regar las matas. ¿Qué nombre le pondremos? Escógelo tú. No, tú. Bueno, Eduardo. No, así se llamaba tu novio anterior. ¿Y si es niña? Ay, no, yo quiero saber el sexo. Y en la ecografía. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Es niña? Ay, ¿para qué me dijiste? Bueno, pongámosle María. No, ese nombre es muy común. Entonces Angie. Pero si Angie se escribía así. Ya vamos a pelear por eso. Digámosles a los abuelos qué nombre le ponemos. Y se llamó Clemencia. Todo es tan pendejo, tan telenovelesco, tan sensiblero. Y pensar que esa criatura pronto estará en una isla de soledad y bajo el imperio de la filosofía del no. Clemencia a una guardería.
Llévala tú, querida, yo no puedo, tengo reunión. Le diré a Clemencia. ¿Cuál Clemencia? Pues Clemencia la sirvienta, que la lleve ella. Yo tampoco puedo. Pero si mi reunión es más importante, voy a resolverle los problemas al mundo. ¿Ah, sí? Y yo en la mía le resolveré los problemas a las mujeres, que nos independizaremos y los mandaremos a todos ustedes a vivir en la luna. Ay, no, qué chiste. Chao. ¿Y la niña dónde está? Uy, se me olvidó, la dejé en el carro, caramba. Vuela por ella. Y es que ya vuelas. Los niños son el futuro del mundo. Pero nadie quiere hacerse cargo de ellos. Es que el futuro es el final. Mea culpa. Nunca debí ser padre. Ser padre es una alta responsabilidad, la mayor de todas, y debe saberse de entrada que en la crianza la lucha contra la sociedad se perderá, y la sociedad se llevará al individuo con cargas de odio y de rencor y unas rabias mal contenidas a ser otro. Yo no fui responsable. A todos les leí el capítulo de El Quijote sobre los molinos de viento y me fui dejándolos enganchados en unas padezas. Todos los hijos que hoy conozco y que ya son adultos son unos monstruos disfrazados de todo. Son ellos los culpables de este infierno. Los míos no se chiflaron, como era mi deseo. Ninguno de mis hijos enloqueció como yo hubiera querido. Ninguno es un lírico, un lúdico, un eremita, un sibarita, un ácrata, un ateísta, un pansexualista. Mejor dicho, me defraudaron. Déjenme reír desde mis rencores, resentimientos y rabia. Y aguanten la caricatura que hago de ustedes. Y cada uno, desde sus distintos espacios, alcen la cara al sol, encoquen las manos y griten desde donde estén y al mismo tiempo: ¡viejo hijo de puta! Celébrenme así. Pero los otros, los padres de los otros, han caído en la trampa de la historia y han convertido al crío en un Frankenstein de 1000 versiones, todos depredadores e incendiarios. Esta historia se encamina a su final por culpa del fantasma, de las instituciones, de la apariencia y de los padres. Padres de la patria, patriarcas de naciones, papas de iglesias, papas negros, papas verdes, herederos de esta historia. Y los hijos, unos en el ejército de Trump y otros en el ejército de Kim Jong-un. ¡Qué miedo! La casa de los silencios. Los hijos se van para nunca más volver. Imperativo categórico que nunca se cumple en el tercer mundo. Los hijos se van para convertirse en padres, pero vuelven por las noches y trepan por las ventanas para buscar cobijo con un recién nacido y una niña parturienta que ha de cuidar la abuela. La casa paterna es una noción muy bella. Mi casa. Voy para la casa, chao. La seguridad de la casa, el calor de la casa, infancia y juventud, amores sentidos y pasiones gratas, sueños lejanos, sueños imposibles. La verdad es que la casa está llena de vericuetos, de cuevas secretas, de sombras y espantos. Mi casa siempre fue el fin del mundo, el lugar donde podía estar escondido de los otros. Sin embargo, los espacios interiores eran islas, puertas cerradas, gavetas cerradas, lugares prohibidos, laberintos de 1000 bocas de entrada y ninguna de salida. Mi mamá siempre en su pieza decía que cosiendo. Alicia siempre en la cocina decía que no le tocaran la masa, y su cuarto una ratonera imposible de entrar. Mi papá viajante nunca estaba y cuando llegaba dormía. Mis hermanos en raros silencios. Javier con cuadros de Lenin, Stalin y Nikita Khrushchev.
John pequeñito como un liliputiense y yo le quitaba las chocolatinas. Mita danzando y haciéndose mujer provocativa y bella. Clarita, una hada vaporosa encantadora, mi amor incestuoso, inalcanzable. Y yo perdido con un balón marrón jugando en un patio que estaba abajo en uno de los 1000 avernos de mi vida. No teníamos comunicación, no había interlocución, no éramos amigos, nunca nos reuníamos en la sala, no éramos creyentes. Mis padres no practicaban nada, no había disciplina, parecían católicos pero no profesos. Mi mamá tenía libritos religiosos que no leía. Ella era inaccesible. Yo identifico a mi mamá con una geisha. Yo no le hablaba, le pedía cosas y ella me alcahueteaba, vaya a saber por qué. Con mi papá nos veíamos en las cantinas. Él quería iniciarme en el sexo, pero yo ya era un perro vagabundo y lo dejaba que me iniciara y reiniciara cada vez que nos encontrábamos en un burdel para que me pagara la puta. Yo no pensaba en mi padre ni en mi madre, no me interesaba la vida de ellos, no se me ocurría pensar que eran hombre y mujer, macho y hembra. Los veía simplemente como padres, que dan, que atienden, que protegen, que defienden, que acuden a los colegios y compran las cosas. Mis hermanos tampoco me importaban, no sabía para dónde iban y de dónde venían. Que Mita se escapó. ¿Para dónde? Que Javier es comunista. ¿Cómo? John. ¿Quién? ¿John? No lo recuerdo. Ah, sí, mi otro hermano. Y Clarita. Ah, Clarita. Ven, te leo El Principito. Vamos a cine matinal. Qué bonita te has puesto. El odioso verbo obedecer. Los hijos en la juventud son unas esponjas. Reciben conocimientos espontáneos de sus mayores sin escrutinio, sin criterio, en una obediencia que hace reír a la puta. La casa, la familia, una institución, una construcción histórica, tiende a tener raíces naturales, pero las más importantes son las históricas. La malla histórica tiene largas cuerdas para la casa. Teje y teje el inicio de la normalidad y de la funcionalidad del ente. Los niños y los jóvenes deben uniformarse, claro que en un diverso espectro de formalidades y roles. Lo primero es creer. En estas latitudes, en Cristo Señor o en algún Dios oficial. Los satánicos no. Los satánicos están vedados, esos no. Matan gatos negros, les sacan los ojos y hacen caldos con las uñas. Beben brebajes verdes, se visten de negro y son orgiásticos. Hay que luchar contra ellos. Todo es parte del teatro que monta la historia con unas cuerdas que no todas son lisas. Algunas se tuercen como la del gato negro, pero siguen ahí en el entramado. Lo segundo es estudiar. Escuelas que reforman. Reduplicación. Reforman al niño. En un joven que puede rebelarse, sí, pero su rebeldía no va más allá de una moda, un grupúsculo excéntrico o una tribu reformista que terminan siendo de juguete en el entramado social y se extinguen con el tiempo. Déjelo, mija, él cambiará. Lo tercero es casarse, y punto. El pobre obediente debe irse a hacer lo mismo con los hijos que tendrá, indeseados por no saber ponerse el condón. Ah, y las desobediencias tienen un libreto y las soporta la historia. Es que hacen parte de la diversidad y la capacidad histriónica y mentirosa de esta puta odiosa. El infierno comienza en casa. La puta tiene la culpa de que la familia viva su propio infierno de apariencias, fingimientos, ocultaciones y mentiras, y no pueda desarrollarse como una entidad bella, la única que puede darle verdadero sentido a la vida del príncipe Mishkin. Qué bella podría ser una familia viviendo en autenticidad, llena de amistades cruzadas,
de amores incestuosos pedagógicos, de cumbres sin borrascas, de interiores llenos de estética, de vivir la vida lírica, de un lúdico inmenso en una arena de realidad en donde no hay papeles, todos son auténticos y todos son. Es el ser. ¿Acaso el idiota de Fiodor que llevamos dentro? Pero tú, puta, no permites que sea así. Tú creas catacumbas y laberintos, oscuridades y sombras marrones, miedos y espantos, y todo fluye en un aire de vapor pestilente mientras yacen tus hijos. Se revuelcan en pantanos oscuros y los sexos, en gorgojeos de espanto, se confunden con un placer sádico y masoquista. Por ti, puta, en esta historia, el infierno comienza en casa. ¡Puf! ¡Qué asco! Eres una perra, pero morirás. Sucumbirás por las bombas de una mierda llamada Anthrax, que caerán sobre las cabezas de los pobres, y tú serás desterrada. Cuando el ave fénix renazca de las cenizas y empiece a aletear y brote la nueva historia, no estaremos ni tendremos memoria, y nuestro castigo será el total olvido en la cabeza de Mishkin, de esta putrefacta realidad parida por ti, tus creencias y tus instituciones. Abajo el telón. Yo, pecador, me confieso. Yo, pecador, me confieso. Yo, pensador, me confieso. Yo, pensador, acuso. Yo, pensador, esputo. Yo, pensador, madreo. Yo, pensador, denuncio. Esta escritura está llegando a su fin. Estoy escribiendo mi último poema. Pronto iré de artesano a la primera letra para darle armonía, congruencia, belleza, cuidando que no pierda su esencia de memorial de agravios. He hablado en nombre de todos. Ha estado el yo, el tú, el él, el nosotros, el ellos. Yo he sido yo y he sido todos. Yo me he abierto mis entrañas y no me he tenido piedad. En esos momentos he sido todos y he enfrentado a la bestia con todas las fuerzas de mi corazón. A la bestia le he dicho: puta, ramera, maldita, frente a frente. Le he dicho las verdades ocultas de detrás del entramado, atrás de la malla que nos contiene, en la que danza y baila esta historia maldita, verdades inobjetables. Se la he dedicado por completo a las instituciones y adentro a las apariencias. He cortado con el bisturí de la rabia los roles y les he visto las vísceras y las descubrí envenenadas por la historia. Al juego de roles lo encontré siempre condenado a la normalidad, a la funcionalidad, error de errores y horror. Puta, que cuando te menciono me produces rabia, me das asco. Eres la hacedora de esta historia que está concluyéndose, que se está cerrando, que se embocó y va en un embudo de torbellino camino del final apocalíptico. ¿De quién no he hablado? ¿De qué no he hablado? He hablado de todo y de todos. Y no digo todos y todas porque me parece una imbecilidad fofa, formal, lambona con la mujer, a la que por órdenes expresas de la historia se sigue sometiendo de mil maneras. En el lenguaje no hay sexismo, en el lenguaje hay géneros, y genéricos bellos, y giros bellos, y complejos, y elementales, que permiten que en ellos esté ella, pero que en ella no estén ellos. Mi prepotencia así de chiquitica. Me doy tantas licencias, digo tantas cosas. Me lo permite mi autismo y mi ateísmo, todos dos en los extremos.
Ah, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Adivinen qué más me lo permite. Mi inteligencia, mi galopante inteligencia, inteligencia liberadora, mi inteligencia creadora, voladora, fabuladora, sin límites. Yo soy muy creído de mi inteligencia, me creo el putas. ¡Ay, perdón! Tengo un discurso de cierre, imperativo y categórico. Hablo en imperativos categóricos. Y todo lo que examino afuera lo mido por el rasero de mi vida y de mi propia experiencia. Así de sencillo. Si digo que la humanidad es incestuosa, el medidor sometido a todos los reactivos soy yo mismo y mis atracciones incestuosas que no las oculto. Y sí, soy yo, y me lo confieso a mí mismo y lo elevo a la conciencia, y yo en mi lucha tenaz contra la cultura y la gran puta he vencido. Y mando al carajo religión, moral, creencias y órdenes formales, legales y jurídicas, y puedo gritar a los cuatro vientos que soy incestuoso por naturaleza. Pero también digo de un grito estentorio que toda la humanidad es incestuosa. Y que es cosa de la puta, que es la puta la que lo prohíbe. Pero eso no soluciona el problema que la historia le creó al mundo, llevando a la penumbra nuestras consanguíneas atracciones libidinosas. Y lo mismo pasa con la bisexualidad. Soy bisexual y sé a ciencia cierta que todos somos bisexuales. Pero yo no soy Dios y no vengo delegado por Él a decir la última palabra. Pero esta sí es mi última palabra. Y no la última palabra de la humanidad. Yo no sabré nunca la última palabra. Habré muerto para ese entonces. Mi amigo el travesti. Una digresión acerca de simpleza y elementalidad. Perdón. Elemental no significa simpleza. La elementalidad está en la esencia de las cosas, ni más ni menos. Soy elemental y busco que mi discurso sea elemental, pero no simplifico nada. No, señor, nada de nada para la simpleza. Comprendo la complejidad, comprendo la diversidad, comprendo la perspectiva, pero la complejidad es sostenida por una última malla que es elemental. La diversidad puede tender al infinito, pero desemboca en la elementalidad. Y la perspectiva siempre se cierra en círculo y apunta al centro. Y cuando se cierra la esfera, la última afirmación es elemental y es única. Un ejemplo me pide la audiencia. ¿Pero cuál audiencia? La que me leerá, estoy seguro. Mi bisexualidad es ahora estética. ¿Por qué? Sencillo y elemental. He aquí la razón de razones. Mi ancianidad, el lugar que ahora habito, y mi falta de dinero. Yo hoy tengo que comprar el sexo. Los viejos sí que tenemos que comprar el sexo. En mis deseos retorcidos por la cultura y para la moral cristiana, sueño un bello travesti que veo en películas porno y me satisface al ojo como bestia en celo. Un travesti, señores, que en su diversidad la señora naturaleza entrega a la vida un espécimen con un cerebro de hembra en un cuerpo de macho, y que tiene la gracia celestial de las féminas,
gratas, gráciles, suaves, felinas, y le encanta caminar contoneándose, carameleando con el pelo al viento que maneja con gracia, moviendo la cabeza para que se vaya suave hacia adelante, y ella con su mano convertida en copa se toma el pelo largo y fluido y lo hace pronto un moño y al resto una cola de caballo, y lleva una blusa vaporosa, traslúcida, color rosa pálido, y su sonrisa, y su lengua en punta, y los ojos de mirar sensual, y un caminar de sílfide en pasarela, pies adelante y en punta, caminar zigzagueante en un bello tongoneo provocador. Ese travesti, con su gracia femenil, me atrae al instante, y al desnudo. Cuando le veo la dote, me excito como el más marica de los maricas que llevo dentro. La hembra que me acompaña en mi estructura genética, en mis células madre, unidades germinales, en mis nichos madre, me ofrece la delicia de gozar ese travesti y desearlo. Pero no lo puedo traer a la realidad, esta puta historia me contiene ese placer. Ay, a mi edad, desde la más sucia agresión a la naturalidad, tendría que comprarlo, traerlo con el Bitcoin o con el euro. Y aquí donde vivo, qué lástima, es Rocadura, está Pedro Picapiedra y Bernardo Guy. Y el travesti en este trópico, cual cavernícola, sería un atorrante que vendría a asaltarme, matarme y llevárselo todo, hasta los órganos, que ya los tendría vendidos en los puertos del crimen sin nombre. Si los vendería tan viejos. Solo un Tazio educado por Mann y encontrado por Visconti, que leyera a Shakespeare en su idioma y a Strindberg en lengua materna, me vendría como anillo al dedo, y muy seguramente que no sólo lo contemplaría limpiándome el tinte de mis ojos en las playas venecianas agrietadas por el tiempo, sino que lo haría mío sin vergüenza, sin importar las monedas de Bitcoin que pidiera, y el disgusto del maestro alemán con un Gustav von Aschenbach que no deja virgen a su Tazio. No hay racionalidad en nuestras entrañas. Somos del placer, somos del hacer, somos del juego y no de los principios, creencias o tontas ideologías del demonio de la historia. Estamos tomados por el ego, por el instinto, por el sexo, y la puta maldita nos obliga a contenernos, a negarnos, a reprimirnos, a prohibirnos placer. Algunos animales vertebrados, mamíferos y sexuados nos ganan la partida por no tener historia. Los bonobos nos barren en su entusiasmo orgiástico por el sexo. Las religiones, las tradiciones, la cultura vienen a agredirnos el sexo, a no poderlo ni nombrar, y lo llenan de ritos, de miedos y de pruebas imposibles, continencias estúpidas, fidelidades vanas, recatos tontos, abstinencias bobas. Todos llevamos reprimido por la historia un marica dentro, y las mujeres un machote. Eso hace parte elemental de nuestro ser, de nuestra condición primigenia, de aquel hermafrodita no ido del todo. Algún día cósmico, hace miles, millones de años, nos partimos en dos, pero en nuestras células germinales quedaron las huellas de nuestra unidad bisexual. Y hoy,
Tontos de nosotros por culpa de la historia. Esa maldita puta y sus cuentos de Dios, un Dios homofóbico. Nos hicimos o machos o hembras, y en la Real Academia de la Apariencia, que es la historia, y el ser en situación, la diversidad en el sexo está sofocada por catecismos y voces de trueno de dioses rabiosos, dioses malditos, en la voz inquisidora de vicarios, que no hacen sino obligarnos a crear en nuestra inconsciencia y espacios subterráneos cloacas y submundos clandestinos y oscuros, donde un fenómeno natural se puede escapar, romper sus cadenas y expresarse brutalmente. ¡Viva la inteligencia! Si digo que todos somos ambiguos, confusos y contradictorios, ¿estoy simplificando? No. Ese imperativo categórico es irrefutable. Y no se necesita invocar a la ciencia, a la genética, a la filosofía, a la ontología para asegurarlo. Solo se invoca la inteligencia y el desprejuicio y la tríada maldita que llevamos en la carne y adentro en el corazón se hace una verdad rotunda. La ignorancia no deja filosofar, estorba a la inteligencia hasta dejarla ciega. Pero cuando logramos la luz de la inteligencia, podemos enfrentar a la historia, esa puta redomada, ese fantasma odioso y volverlo trizas. La elementalidad es el corazón de la vida. Allí en ese centro sabemos que somos insignificantes, una brizna en el cosmos, sin casi tiempo, que lo desaprovechamos creyéndonos importantes, enviados de algún dios, elegidos, con misiones trascendentales. Tontamente imponentes, marchamos con el paso del ganso, levantamos el brazo, lo doblamos y llevamos la mano a la sien para saludar un rey. Tendemos alfombras rojas y arrancamos rosas rojas para hacer coronas que ponemos en una losa en la que reposan unos huesos podridos de un héroe de leyenda. La elementalidad y la inteligencia irían por el otro camino si el fantasma no llenara el conocimiento de mentiras estúpidas. La inteligencia elemental se complacería en la insignificancia, aceptaría el caos interior y exterior, construiría un camino para trasegar la vida y moriría como la cucaracha de Franz Kafka, sin aspavientos y llantos, sin gritos y ceremonias fúnebres. Iría pronto al polvo, satisfecho de haber tratado de ser feliz. Se concentraría en comer muy bien, hacer el amor y ser complaciente y complacido y servir para darle sentido a la vida y pare de contar. La inteligencia elemental sería cientifista, objetiva. Intervendrá el ego para domesticarlo y poder vivir en comunidad por razones inteligentes y no por creencias vanas que niegan la fuerza del egoísmo y del individualismo. Yo comparto con los otros porque es lo más inteligente y no porque yo los ame. La inteligencia elemental tiene que intervenir en todos nuestros eventos existenciales. Es la única manera posible de diferenciarnos de nuestro prójimo. Como dice Vallejo, el descrestante tercer ojo mira al oriente. Hoy en el séptimo piso de mi existencia me permito tantas licencias. Me burlo de todos y de todo. Y muchas cosas de la cotidianidad me hacen reír hasta el llanto. Hundidos hasta el cuello en una realidad de mierda, una puta asquerosa que domina el panorama obliga al hombre del común a crear unos sentidos de vida tan estúpidos que no producen sino grima.
Los jóvenes universitarios intelectuales y pichones de pensadores, atrapados en la red de esta tonta historia, buscan en Oriente un mundo invisible, lleno de otra vida y de energías sutiles, invisibles, misteriosas y mágicas, que se comprenden si alineamos constelaciones y le preguntamos a Zoroastro por el futuro. Astrólogos con bolas de cristal que antes fueron peceras dicen llevar al abobado a quintas dimensiones. ¿No eran 4? Argumentos pseudocientíficos que magnifican la condición de vegano. Ladinos de bigotes al estilo Dalí que nos exigen dejarnos crecer la coleta, tener una pandereta y una sábana azafrán tendida en diagonal sobre el cuerpo, y a las calles y a la letanía de are, 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 dicha hasta el cansancio, se siente el paraíso en el interior. El gurú dice en voz de arena que el misterio se nos revela si sabemos respirar, sentarnos en flor de loto y escucharnos con los ojos cerrados. El gran lama tibetano, a la entrada de la eremita, tiene una secretaria que cobra por la experiencia sobrenatural. Recibe a sus discípulos con los brazos abiertos y al lado un pitbull. Ya adentro dan unos collares de cascabel y entregan unas botellas a litro que antes tuvieron Coca-Cola, pero que ahora rebosa de agua verdosa. El chamán, un Buda envejecido con una barba rala, lleno de collares y de rayas blancas y negras entre las cejas, empieza a hablar en lenguas. Todos beben el brebaje y la mayoría vomita la asquerosidad. Pero el gurú dice que estamos expulsando derrotadas las fuerzas del mal. La asquerosidad sabe peor que la mierda que nos hacen comer de niños. Y en medio de los rollos que hacemos en el suelo, revolcándonos, vemos mareados una sopa de color petróleo y en el fondo la cabeza de Abraham Simpson. Semejante pendejada que me acabo de inventar, recogiendo todo lo que me han dicho mis intelectuales discípulos, no me produce sino risa. Dejar de comer bien, contener la eyaculación, no mirar al oriente con el ojo derecho, hacer un collarín de cuarzo, pero tiene que ser de cuarzo, y que vende la comadre de chal chileno, y es el 7º, de derecha a izquierda. Ese, justo ese, iluminará la vida y dará energías positivas. Y al 7º mes, en el 7º día, nos encontraremos el alma gemela, una de las hermanas de Marsh, Patty o Selma. Todas estas tonterías que acabo de inventar son las mismas dichas de 1000 maneras durante miles de años en los santorales de los embaucadores, en las mezquitas, en las iglesias, en los templos, en las sinagogas. Golpes de pecho, llantos de magdalenas, rodillas en tierra, escapularios en los tobillos, brazos doblados en los codos en ángulo recto con las manos hacia el cielo, penitentes que se golpean la espalda hasta hacerla sangrar camino del Calvario, muñecos de yeso que se tambalean en procesiones bajo la lluvia, rezanderos y camanduleros mascullando oraciones que nadie entiende. Ora pro nobis, Papa Francisco. Yo digo hace mucho que el Papa no cree en Dios y no por eso deja sus hábitos, sus anillos, sus sotanas y su bendición urbi et orbi mientras duerme rico en una cama muelle en el Vaticano. Con el Papa tengo para mostrar que todo es una gran farsa. Cristos y santos y apóstoles y mártires y aparecidos y ángeles y espíritus puros y almas en pena y reencarnaciones y seres de otro mundo que nos invitan a llevar anillos, sonajeros, velitas de humos, muñecos atravesados por alfileres que dizque son criaturas poseídas,
perros de 7 cabezas, cuervos emplumados en las cabezas de los griegos, arañas que vienen del más allá, voces en las esquinas de los dormitorios, la llorona que se escucha a las 3 de la madrugada, pero que solo oyen las mujeres paridoras, lamentos en cementerios que atienden solo los borrachos, túneles blancos que ven los que no se van, pero se quedan espantados de por vida, los 3 jinetes del apocalipsis que ven los afiebrados, y los astros alineados y la estrella del norte, todo y todos dando señales sobrenaturales, miedos religiosos, miedos fanáticos, rezos y más rezos, cánticos de las lloronas para que no se pongan bravos los dioses. Pero el mundo sigue andando. Hay que pagar los servicios, el arriendo, la deuda en la tienda, y nada de eso resuelve Dios. Y la lotería se la gana 1 y 10 veces el capo del narcotráfico. Pero eso no es blanqueo, es que él tiene un pacto con el diablo. En medio de la estupidez de la plebe están los embaucadores, los farsantes, los camanduleros, los embrolladores. Unos son pastores que siguen a un Jesucristo internacional, otros son gurúes que estuvieron en el Tíbet, o maestros que vienen de las profundidades de la India del Mahabharata, o a los que el Brahma les encomendó una misión secreta. ¡Ojo! Él recibe escrituras de casas y de fincas, de semovientes y de automotores, todo que sea por la gloria de los distintos dioses, eso sí, todos verdaderos. No, señor, el mío es el verdadero, los otros son falsos, y ya hicimos la guerra santa para imponer el nuestro. Biblias y Coranes, fanáticos descerebrados, guerras sin cuartel, guerras santas, son el escenario triste de la historia del planeta. El sentido de la vida rendido a estupideces de un más allá que solo existe en la tradición, en la memoria de las culturas y en la desesperación del hombre por encontrarle algún sentido a la vida que en el fondo no lo tiene. La puta impone la cultura, la religión y crea ese escenario bélico para que los hombres vivan en combate. Todo nace en la ignorancia, todo es irracional, emocional, ciego, incomprensible, por lo menos eso dicen los sacerdotes. El hombre del común es presa fácil de estas fábulas. Él mismo es animista y su pensamiento no es universal, tiene un marco específico. Él cree que su Jesucristo territorial es el verdadero y todos los demás Jesucristos son falsos. ¿Sabes que hay chinos que no saben nada de Jesucristo? Le dije una vez a Beatriz y ella quedó muda de espanto. Con la mano en la boca echó a correr y me maldijo pensando que yo era un poseso, o peor aún, que era el mismísimo diablo. Acostumbro a decir que yo prefiero a Superman, a Batman y al hombre nuclear a el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando digo eso, el único que ríe soy yo. Ni los más avispados de la comarca, siendo creyentes, mi chiste les saca una sonrisa. Bueno, yo me burlo de toda esta pendejada, pero las iglesias me producen asco. Son instituciones, mejor dicho, las creaciones de la puta, de la ramera maldita. Y esas no me producen risa, me producen escozor, ganas de trasbocar. Son grandes centros de poder y circos que ofrecen magia a cambio de denarios. Tienen unos elegidos que le hacen creer a su feligresía que disfrutan de poderes sobrenaturales. Son unos embaucadores. Y en las iglesias tradicionales que tienen centurias y milenios, la tradición, el dogma y la creencia ciega la sostiene y les permite a los elegidos vivir como reyes. El Papa católico, los obispos evangélicos, los maestros masónicos, los ayatolas, los hermanos musulmanes. Dentro de la institución siempre están los que mandan y los que obedecen. Y están los diezmos, las ofrendas, los regalos y las donaciones. Trampas maestras de la puta para generar poder y dominación, fanatismo y esclavitud.
y esos templos de la mentira histórica son aliados principales de los templos de la política, y los dos se las ingenian de manera magistral para dominar rebaños de hombres que para no pecar obedecen a las leyes de un tal Dios y para no delinquir le hacen caso a un código de leyes inventadas por los hombres. Por lo regular, estos códigos en sus hojas constitucionales hablan de Dios y a él se consagran. Dentro de la historia hay unas enormes mentiras que le pertenecen a instituciones construidas pilar por pilar por un monstruo abominable que tiene por ley someter y para ello maneja con mucho arte y dominio la creencia religiosa, la ignorancia ilustrada por la cultura y las jerarquías. Y ese engendro es la historia. Jesucristo no tiene la culpa de nada. Tampoco que haya gente que crea en él como Dios y el Salvador. Pero si Jesucristo se organiza en una institución de poder y pone a pelear a unos contra otros, ese Jesucristo instrumentalizado sí es un verdadero demonio. En fin, no vayamos más lejos. Las construcciones de la historia apoyadas en la cultura, en la política, en las instituciones y en un esquema jerárquico que han embrutecido a los pueblos y los han puesto a pelear los unos contra los otros, hacen que esta historia sea una monstruosidad en sí misma y que la inteligencia piense que la debe desaparecer. Soy ateo. ¿Y qué? Yo no creo. Yo soy ateo. No pienso que haya nada sobrenatural. Por el contrario, pienso que todo es natural. Absolutamente todo. Pienso que el cosmos es increado y que no tiene detrás de él una gran inteligencia que lo sostenga. No. Pienso que el cosmos en sí mismo se basta y es autosuficiente. Logro incluso pensar que el cosmos puede perecer algún día cósmico y que finalmente reine la nada. Me es más fácil creer eso que creer en Dios. Es más, puedo pensar que no perecerá y que se sostendrá en el tiempo cósmico hasta la eternidad. Ya lo he dicho todo. Me tardé 60 años pensando esta obra y tengo 68. Significa ni más ni menos que a mis 8 años, cuando leí la primera historieta de Santo el Enmascarado de Plata, empecé este ondulante, borrascoso caminar el sendero de la mala hierba. En la mala hierba lo he dicho todo. He hablado de Dios y de la nada, de la historia, de la mentira, del hombre y sus asuntos, del sexo, de la política, de los pobres y de los ricos, de la ignorancia, de la inteligencia, del amor, de la insignificancia, del juego de roles, de la cultura y de las instituciones, de la religión y del fin, del apocalipsis. Todo tiene un fin y este poema está llegando a él. Yo pienso que esta historia se acaba y se acaba en esta centuria, pero el hombre no. Los hombres que quedarán construirán una nueva historia en la que gobernará la inteligencia. Y la inteligencia le dará paso al juego, a la autenticidad, a la insignificancia y a la complacencia en ella. Será una historia sin dioses, sin destinos más allá de nada. El globo terráqueo tendrá una nueva vocación y la inteligencia lo dividirá en ecorregiones y la inteligencia artificial tendrá el comando administrativo. Las matemáticas y los algoritmos jugarán un papel de primer orden para orientar la vida. Y claro está que seremos conquistadores del espacio. Iremos a vivir en otras latitudes cósmicas y nos regiremos aquí por la ciencia y la tecnología.
Pienso que en esa nueva historia haremos realidad la sentencia mayor del Homo sapiens, jugar a vivir y nada más.